regionales, como por ejemplo la CEPAL, Claxo, Flaxo, primero Flaxo, después Claxo, si lo tuviéramos que ver cronológicamente, sí había una disputa, que por ahí no es que había una disputa abiertamente, pero que estas mismas personas participaban en congresos en Estados Unidos y demás, pero sí había una necesidad de crear entidades latinoamericanas regionales, sobre todo cuando se creó, por ejemplo, Claxo, sí, había una pretensión en Estados Unidos de crear un centro muy similar, y finalmente se creó bueno, con la Secretaría en Buenos Aires, que después bueno, es latinoamericano, pero tiene la Secretaría Ejecutiva en Buenos Aires. Entonces había como una disputa para decir, bueno, no lo vamos a hacer desde el Social Science Research Council, sino que lo vamos a hacer nosotros desde América Latina. Pero estas disputas son disputas que por ahí no es que sean abiertamente disputas entre si vos haces sociología en América Latina o sociología latinoamericana. Simplemente nosotros estamos mirando desde afuera el proceso y diciéndole, bueno, una cosa es esto y otra cosa es este posicionamiento latinoamericano, la construcción de un objeto latinoamericano. Sí, perdón, y otra cuestión... Recuerden que... Sí, Pablo. No, Maxi, dale. No, y que recuerden que luego el periodo de posguerra, en el mismo proceso de institucionalización de las ciencias sociales en todo el mundo, van a comenzar a emerger estos como los Latin American Studies en Estados Unidos y en Europa Occidental principalmente, que se van a conformar a partir de los estudios de área, como esos casi estudios centrados en un objeto específico, y que van a estar presentes un montón de investigadores y investigadoras muy relevantes, muy importantes, que van a tener becas, que van a tener revistas, que van a tener congresos. Digo, se genera toda una movida muy importante vinculada a los Latin American Studies, y que incluso muchas de las cosas que hemos leído acerca de América Latina son producidas en aquellas latitudes, digamos. O sea que hubo un proceso de reposicionamiento del latinoamericanismo con las instituciones latinoamericanas a partir de los 50, 60 en adelante, y en contraposición hubo una consolidación bastante fuerte de los Latin American Studies en diferentes universidades del mundo. Esto no quiere decir que haya una disputa, también nosotros tratamos siempre de diferenciar entre los agentes académicos y los trabajos de los académicos, sino más bien desde dónde se escribe. Por ejemplo, si trabaja Leslie Bettel, seguramente escribe desde un Latin American Study, desde un centro de estudios latinoamericanos, ¿no? Pero no latinoamericanos, sino de estos Latin American Studies. Por ejemplo, James Dunkerlane, que trabajó sobre Bolivia, lo hizo desde un centro de Londres. Pero bueno, y hay conversación entre los académicos y demás. La idea también es de decir, creemos que es importante producir conocimiento desde América Latina y con un objeto propio que es de América Latina, ¿no? Después, bueno, que pueden eso, y diferenciar eso, y el proceso también de institucionalización de la sociología. ¿Cuáles eran las disputas en el momento? Ahí la sociología de cátedra frente a la sociología científica. No hace falta que sepan de memoria que Poviña estaba peleado, o que Poviña tenía una disputa con Germani, pero sí saber que Germani, por ejemplo, es el autodenominado, o bueno, o podríamos decir quien impulsó la creación de la carrera de sociología en la UBA, ¿no? Y así, como podemos decir Florestan Fernández en Brasil, podemos ir nombrando a ciertos padres fundadores de la sociología latinoamericana. Lo de Mariátegui después viene en las preguntas. Después, ¿por qué sostenemos que Mariátegui fue el padre fundador de la sociología latinoamericana? ¿Cuál es su visión respecto al problema del indio? Ayer Fernanda, en la clase de ayer, por ejemplo, Fernanda trabajó bastante sobre eso, sobre el problema del indio. ¿Recuerdan cuando habló sobre cómo él veía al indio y la vinculación entre clase, nación y raza, ¿no? Ahí, y en el texto de Fernanda también está, y recuerden que esto también es un postulado de Fer respecto de que sería el padre de la sociología latinoamericana sin ser el sociólogo, ¿no? Sin haber sido sociólogo, sin haber estado creado la carrera de sociología, porque este proceso, Mariátegui iba a morir mucho antes de que se creen la carrera de sociología en la región, ¿no? Pero ¿por qué sería el padre de la sociología latinoamericana? Y ahí tendrían que buscar una respuesta. A ver si a alguien se le ocurre pensar por qué podría ser el padre de la sociología latinoamericana.
Tengo los apuntes en mano, no sé si sirve, pero que tengo anotado como que fue el primer ensayista que tomó como problema principal el movimiento indígena, y que a través de su exilio se hace de un marxismo gramsciano no ortodoxo, y que al volver a Perú busca como utilizar esas categorías para poder analizar los fenómenos latinoamericanos en cuanto al movimiento indígena. Ahí estaría, por el lado del movimiento indígena, lo que ahí la Fernanda, que le explicó ayer, todo el tema de por qué él, con su disputa respecto de la internacional, la tercera internacional, por qué privilegiaba el tema de la clase frente al tema de la raza, ¿no? Sin embargo, a pesar de considerar que los indios eran los sujetos de la revolución, y ahí tendría, respecto al por qué es el padre de la sociología latinoamericana, la respuesta viene también por el lado de la forma de ver América Latina, la forma de analizar la estructura social del Perú, la idea de heterogeneidad estructural, que hay un germen ahí en Mariátegui para considerar que existe la heterogeneidad estructural en América Latina, en Perú. Cuando él analiza el Perú, está mostrando los diferentes tipos de estructuras. Entonces sería como la perspectiva que él utiliza para analizar el Perú. Maxi, no sé si vos querés agregar algo. Esa identificación, ese reconocimiento de un otro, de una externalidad. ¿Cómo? Perdón, Romy, no te escuché. Esa identificación, ese reconocimiento del otro, de esa externalidad, ¿puede ser o no? Eso es del indigenismo. No concretamente, creo que el rescate es... Perdón, Pau. No, que me parece que eso que está diciendo la Romy pero me parece tiene que ver con el vinculado... Estamos con delay, Pau. No soy yo. No, pensando en Mariátegui como padre de la sociología latinoamericana, y que está en el texto de los 100 años de la sociología latinoamericana, es acerca del tipo de análisis que hacen los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Entonces, es un ensayo que es profundamente sociológico, histórico, estructural, analiza de alguna manera las posiciones de las clases dentro del Perú. Digo, hay un análisis muy sesudo acerca de las diferentes formas de producir valor o modos de producción, del tipo de relaciones laborales, serviles, de servidumbre, vinculada a la tenencia de la tierra. Digo, hay todo un conjunto de análisis en esos 7 ensayos, que es lo que le permite de alguna manera identificar ese primer germen de ese concepto muy latinoamericano, que concretamente va a ser de los 60, que es el de heterogeneidad histórico-estructural. Es decir, lo que decía recién la Pau, la identificación que dentro de un mismo espacio, dentro de una misma región, coexisten diferentes formas de producir valor, que las personas, que las comunidades, que las clases, que los agentes tienen diferentes temporalidades, no es las mismas las temporalidades de la producción vinculado al mundo minero, que las temporalidades, los tiempos, los saberes, las prácticas, los tránsitos dentro de una comunidad indígena, o por ejemplo, dentro de la cuestión mercantil dentro de un puerto. Pensemos en los grandes puertos comerciales y la venta, la importación exportiva. Son diferentes connotaciones que coexisten dentro de un mismo momento y que en general siempre pasan como desapercibidas, o pasaban desapercibidas, o se generalizan, o se dice, no sé, Perú era feudal. Bueno, no es tan así, era feudal y muchas otras cosas. Incluso así para toda América Latina va a ser como una caracterización que es profundamente latinoamericanista. Entonces también por eso me parece que ahí está esa idea de Mariátegui como padre fundador de la sociología latinoamericana. Y Romina, eso que vos decís de la exterioridad puede ser alguna referencia que ha hecho Fernanda respecto de cuando se identifica la diferencia entre indianismo e indigenismo, que Mariátegui no deja de ser un indigenista, ¿no? Porque él no forma parte del movimiento indígena. Entonces, él está por fuera de los movimientos indígenas, ¿no? Sí. Capaz que, no sé si por ahí venía, capaz que el apunte tuyo tenía que ver con eso. Un paréntesis vinculado a esto. Sí, venía desde esa explicación. Tengan cuidado nada más que cuando estén leyendo las preguntas,
diferencien entre indianismo romántico, indigenismo político e indianismo. O sea, no es lo mismo el indianismo que el indianismo romántico. Justamente el indianismo romántico es pre-Mariátegui, es decir, ese indianismo que observaba a los pueblos indígenas vinculados a la naturaleza, esencializados, románticos, los miraba en el pasado, los miraba históricamente, tenía una idea romántica acerca del pasado incaico. El indigenismo político de Mariátegui viene a poner el indio y sus problemas, y su dominación y su explotación en el Perú de la época, y el indianismo, como corriente, es lo que vimos en las últimas unidades de la 5, en la 4 y la 5. O sea, la bisagra ahí entre los 70 y los 80, como campo de expansión de los movimientos sociales, la configuración de los movimientos por parte de los mismos agentes de estos mismos grupos subalternos, organizando y gestionando sus luchas y sus emancipaciones. Y después de eso, vinculados a otro ahí delay, pero debe ser mi internet más. Porque a cada rato me sale un cartel que dice que tengo inestabilidad. Hay una pregunta que tiene que ver, no, pero vinculada al indigenismo de Estado, que Fernanda ayer le dedicó gran parte de la clase a eso, así que no hace falta que de última revisen esa parte del texto de la clase de Fer de ayer, que explicó todo esto, porque tampoco es posible que en ninguno de los textos que tienen para leer esté lo del indigenismo de Estado. Entonces Fernanda ahí bien explicó ayer en la clase respecto a qué se refería con indigenismo de Estado. Y hay un poco entre conversación entre la unidad número 1 y la unidad número 5, ¿no? Entonces por eso hay preguntas que vamos y venimos con las unidades finales, con las preguntas finales. ¿Cuál es su visión respecto del indio? También en la que está en la clase de ayer de Fer, y ahí tendrían que poder diferenciar, básicamente, que por un lado él lo considera sujeto de la revolución, pero cuando analiza concretamente cuál es la principal contradicción que atraviesa el indio, tiene que ver con la tenencia de la tierra. Entonces sería que en el análisis de Mariátegui pesa más la relación de clase, ¿no? La dominación de clase, o la subordinación del indio en tanto clase. Pero, y ahí Fernanda, recuerden que lo puso en contexto por qué Mariátegui tenía esta discusión en relación a las autonomías que pretendía la Unión Soviética respecto a ciertas etnias, y fue una disputa con la Tercera Internacional. Por eso él pone más el énfasis en la contradicción de clase. Después pasamos... Perdón, sí. yo te voy haciendo paréntesis. Recuerden... Perdón, Pau. No, Maxi, si yo estoy buscando mientras tanto, acá pidiendo el pregunta. No, recuerden que Mariátegui forma parte de ese marxismo latinoamericano, casi es el fundador del marxismo latinoamericano. La heterodoxia de Mariátegui se justifica de alguna manera por el posicionamiento que tiene vinculado al indio como sujeto revolucionario, el enfoque de clase y etnia vinculado. Digo, después más adelante en la unidad número 4 hay una pregunta sobre las etapas del marxismo latinoamericano. Tengan bien claro que es el mismo personaje. Es el mismo Mariátegui, con los mismos textos, especialmente los 7 ensayos, que va a formar parte de ese dinamismo, de esa nueva perspectiva latinoamericana acerca del marxismo, en un contexto donde reinaba la ortodoxia, digamos, ortodoxia estalinista. Perdón, Pablo. No, ¿por qué? Perdón. Después hay una serie de preguntas que todas tienen que ver con la sociología de cátedra, la sociología científica, que es un poco lo que hemos estado hablando. Y ahí dentro de la sociología científica hay una pregunta que hace alusión a la sociología socio-religiosa. Y ahí deberían ustedes poder ubicar, ahí es el texto de Fernanda, que se llama Misión Santiago, que ustedes lo tienen como lectura obligatoria. Entonces ver esa cuestión sobre por qué la Iglesia Católica también comienza a hacer sociología, ¿no? Entonces, ¿recuerdan algo de eso? Está más vinculado a la sociología científica, ¿no? Porque utilizaban análisis de encuestas, entrevistas y demás. Perdón, dijiste el nombre del texto, se me fue. Misión Santiago. Misión Santiago. Ahí está, claro.
que está analizando básicamente lo que ocurre con la sociología socio-religiosa en Chile, ¿no? Bueno, entonces, recuerden que habían como Fernanda, que incluso también está en el texto de Fernanda, hay como tres grandes organismos internacionales que van a estar en la región disputando o participando de la producción científica sobre la región. Tenemos todos aquellos que pertenecen dentro del esquema norteamericano, que ahí podríamos ubicar a la OEA. Después tenemos aquellos que están vinculados a las Naciones Unidas, está la CEPAL, con una fuerte impronta latinoamericanista, y hay otra organización internacional que es la Iglesia Católica, que también está produciendo estudios sobre la región. Entonces, en el texto de Fernanda van a ver toda la trayectoria de creación de estos centros, que son centros religiosos, pero que a su vez aplican la sociología, o sea, se reciben de sociólogos, han estudiado en universidades de sociología y demás. Tienen un interés particular. ¿Cuál es el interés particular? Es analizar por qué la Iglesia Católica en el continente más católico del mundo ha perdido fieles. Entonces hay como también una preocupación por la evangelización. ¿Y esto cómo se concretiza? A través de la aplicación de análisis de encuestas a la salida de los templos, de las iglesias, preguntándole a la gente por qué, y también por qué no se elige tanto la vocación sacerdotal o algo así. Sí, recuerdo que habías comentado una encuesta que les hacían a la salida de lo del hábito, de todo, que pretendía como reformarse en cierto punto la Iglesia Católica. Ya, y esto va de la mano también de una preocupación que tiene la Iglesia Católica, que es la preocupación también por los pobres, ¿no? Y que también tiene dos etapas, que nosotros las podríamos ver en dos procesos distintos. Una preocupación que está más vinculado con esto que no lo he denominado yo, sino que tiene que ver con el humanismo cristiano, que es la preocupación, esta mirada sobre los pobres con una mirada caritativa y demás, y también con ciertos procesos que se van a dar al interior de la Iglesia Católica, que hacen también procesos, es una modernización, antimodernización, pero también esta idea de dejar de dar, por ejemplo, las misas en latín, incluso no darla de espaldas a los fieles, ciertos procesos que se van a dar, muchos de esos procesos van a confluir en el Concilio Vaticano II. Ahí también está el texto de Michael Lowy, Guerra de Dioses, que va a mostrar también las diferencias entre este humanismo cristiano, que está más vinculado a la sociología socio-religiosa, y lo que sería un cristianismo liberacionista, que sería un cristianismo donde ya también está preocupado por los pobres, pero no con una mirada caritativa, ¿no? No con una mirada, y tampoco con una mirada anticomunista. Esto ya es una etapa distinta que es post Revolución Cubana. Traten de ir siempre ubicando los procesos. Tiene que ver con la teología de la liberación. Claro, ahí tendrían que ubicar la teología de la liberación. La teología de la liberación forma parte de estos procesos del cristianismo liberacionista, ¿no? Porque no solamente está la teología de la liberación como teología, sino también hay otros procesos que tienen que ver con el cristianismo liberacionista, que son procesos laicos o procesos de cristianos que no necesariamente son textos teológicos, ¿no? Porque si ustedes leen a la teología de la liberación, son textos teológicos, pero que acuden a los diagnósticos o al análisis marxista, de análisis de clases sociales, de crítica del capitalismo y demás, ¿no? Entonces ahí es cuando un sector de la Iglesia Católica crea una teología, o revé su teología, escriben textos teológicos, también tiene una fuerte presencia territorial, ¿no? Pero la teología de la liberación no deja de ser nunca una teología, ¿no? El asunto es que cómo ven al marxismo también es la gran diferencia, ¿no? Porque ya el marxismo no deja, para este grupo no es un enemigo con el que hay que enfrentarse, sino más bien es la herramienta para explicar por qué existe la injusticia social, la desigualdad y demás. Y otra vuelta de tuerca que da la teología de la liberación es que para los teólogos de la liberación o para los cristianos liberacionistas,
la liberación no es no hay que esperar morirse para liberarse, la liberación hay que hacerla en la tierra, ¿no? Entonces, digamos, apoyan los procesos revolucionarios, ¿no? Incluso algunos teólogos comprometidos fuertemente con procesos revolucionarios, otros desde la teología misma, ¿no? Entonces hacen algunas revisiones de la Biblia y demás. Ahí estaría ubicada la teología de la liberación como una de las tantas, bueno, una de las principales corrientes dentro del cristianismo liberacionista, pero bien diferenciado del humanismo cristiano. ¿Por qué? Porque la etapa del humanismo cristiano, que a ver, en realidad no es que sea una etapa que le siga a la otra, porque digamos, sí, la teología de la liberación la tienen que ubicar después de los años 60, ¿no? Pero no es que sea la posición mayoritaria de la Iglesia, al contrario, es como una parte bien marginal de la Iglesia Católica y y también muy criticada por la cúpula de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Ratzinger fue el gran crítico de la teología de la liberación. Sí, Máximo, un solo paréntesis para que contextualicen y dimensionen el humanismo cristiano o esa sociología científico-religiosa. Piensen que en América Latina la fundación de las universidades allá lejos, siglos anteriores, fue llevada adelante por las iglesias católicas. Entonces, la iglesia católica tenía una gran presencia dentro del campo académico. La gran diferencia es que comenzaron a instrumentalizar el enfoque de las ciencias sociales apegado al estudio de la teología, al estudio religioso, apelando, buscando generar información, construcción de datos científicos para revalidar algunas de las posiciones. Digo, ese es como el gran quiebre. Recuerden que las grandes universidades latinoamericanas todas fueron fundadas por diferentes corrientes de la Iglesia Católica. Entonces, claro, el humanismo cristiano, la sociología científico-religiosa es como un elemento completamente innovador dentro de esa gran tradición de siglos. Y ni hablar después, como decía la Paola, la teología de la liberación o el cristianismo liberacionista, que mete dentro de la Iglesia Católica la discusión acerca de la revolución, del marxismo, una opción por los pobres mucho más radicalizada. Digo, hay toda una cuestión ahí, grandes saltos cualitativos, conceptuales, que se dan todos casi en el mismo periodo. Después, ¿cuáles son los... perdón, dentro de los temas de la sociología científica y de la modernización, hay una pregunta que refiere a eso, tendrían que pensar, bueno, ¿qué estudiaba la sociología en los años 50, entre los 50 y los 60, antes de las teorías críticas, de las teorías de la dependencia latinoamericana? Tienen que ver con muchos de estos procesos de urbanización, demografía, migraciones internas, estudios de las clases medias. Por ejemplo, Gino Germani se dedicó mucho a ese tipo de estudios. Todos esos estudios que tienen que ver con los procesos de modernización mismo de las sociedades, ¿no? Después, no sé si quieren que pasemos todavía vamos por la unidad número 2. El texto de Previch. Perdón, antes de que sigan, yo tengo una duda del tipo burocrática. Sí. Sí. Acerca de la regularidad de la materia, ¿cuándo vamos a poder ver eso? Mira, Álvaro, no sé, creería que en principio mañana pasado, en función de que no sé si ustedes ya entregaron, vos estabas con Silvina, creo que han entregado todos los laboratorios, así que las notas las subiríamos en estos días. Ok, no, era para saber nada más, muchas gracias. De nada. Recuerden que nosotros solamente hemos tomado como regularidad los 4 laboratorios de 5, así que, y no la asistencia como hacemos en otros momentos. Así que quédense tranquilos porque creería que la mayoría de los que han cursado este año están regulares. Digamos, quienes han conformado grupo y han mandado sus trabajos, ¿no? Después hay respecto al texto de Previch, que no sé si alguien lo leyó de los que están...
De todas formas, me parece que esta es una pregunta sencilla en el sentido de que hay un texto específico para esa pregunta. Digo, si ustedes van a leer el texto de Prebisch directamente, van a encontrar los nodos principales de los aportes y cuál fue el diagnóstico y cuáles son las salidas que propone Prebisch en ese documento del 48 para la cuestión del desarrollo en América Latina. Recuerden que es como el documento central de inicio de toda una época. Entonces es bastante importante, digo, que lo lean ahí como con atención. Y justamente las preguntas tienen que ver con aquello que también interesa en la cátedra que sepan, ¿no? La división internacional, la crítica que hace Prebisch a la división internacional del trabajo, cuál es su concepto de centro y periferia, para que ustedes tengan en cuenta esas cuestiones, pero están ahí en la pregunta y lo encuentran, eso sí está en el texto de Prebisch. Después hay una pregunta sobre qué diferencia hay entre el estructuralismo cepalino y el desarrollismo. Ahí tienen que leer el texto de Sikin, que también está como lectura obligatoria. Y ahí un poco pensar que una cosa a lo que nos estamos refiriendo como postura teórica o como análisis para diagnosticar la región, y otra cosa es el desarrollismo como puesta en práctica de políticas concretas de algunos gobiernos determinados. En este caso se va a trabajar sobre el caso argentino y el caso brasileño. Eso sería el desarrollismo. Tengan cuidado. Entonces, cuando estén refiriéndose, no es lo mismo decir desarrollo que decir desarrollismo. Porque si están hablando de desarrollismo, están implicando los procesos de política pública que llevaron algunos países en América Latina de industrialización sustitutiva de importaciones, como elemento, como política estructural para avanzar hacia el desarrollo, en términos generales. El desarrollo en sí tiene que ver con el posicionamiento teórico y las discusiones dentro del campo académico latinoamericano de la década del 40, los 50, los 60, que de alguna manera va a ser como uno de los temas principales de estas décadas, y que en ese documento del 48 Prebisch va a proponer como una vía hacia el desarrollo los procesos de industrialización. Entonces, es como una diferencia, y que terminológicamente, digo, si ustedes dicen el desarrollismo que planteó Prebisch, bueno, conceptualmente no es correcto porque no planteó un desarrollismo, digamos. El desarrollismo en sí es el proceso histórico que algunos países latinoamericanos llevaron a implementar políticas de industrialización sustitutiva de importaciones. O sea que uno sería como un texto bien de análisis concreto de diagnóstico de la región, donde Prebisch plantea un diagnóstico y una receta para lograr el desarrollo. Y otra cosa sería un análisis que se hace sobre la región de cuál fue las políticas que se aplicaron en casos concretos de América Latina para lograr el desarrollo. Bueno, ya nos quedan 10 minutos más. O sea, el segundo paso sería cómo se dio el desarrollismo. ¿Cómo se aplicó concretamente a partir de políticas concretas, como por ejemplo el caso de Frondizi? Claro. Que ahí va a analizar la autora, en términos comparativos, analiza el caso de Argentina y el caso de Brasil. Digamos, las políticas concretas que se llevaron, cuáles fueron las limitaciones y demás, ¿no? Pero es un texto también histórico y concreto de análisis de esa política pública o de ese programa político, ¿no? Claro. Después... Y que incluso va a permitir de alguna manera que el diagnóstico de las teorías de las dependencias, que van a ver en la unidad número 3, el diagnóstico va a ser, bueno, durante la década de los 40 y los 50 se buscó generar políticas de desarrollo vía industrialización, pero son los 60 y aún América Latina sigue subdesarrollada. ¿Por qué? Esa va a ser la pregunta que se van a hacer muchos de estos investigadores e investigadoras vinculados a la teoría de la dependencia, y van a generar su diagnóstico de que por qué efectivamente, si en algunos países latinoamericanos se aplicaron políticas de industrialización, por qué esa región, ese país o América Latina en su conjunto continúa siendo subdesarrollado. Claro, lo tengan ahí como en cuenta.
Después hay preguntas que tienen que ver con la unidad número 3, que ya comienzan a ser de la 11 en adelante, para que ustedes se ubiquen, que tienen que ver con el desarrollo de la sociología crítica en América Latina, que un poco lo hemos conversado recién cuando hicimos la comparación entre sociología científica, sociología crítica. ¿Qué particularidades tiene el laboratorio chileno? Ahí tienen que leer el texto de Fernanda, que habla precisamente de la sociología latinoamericana en su laboratorio. Entonces ver por qué Chile se convierte en un laboratorio, a qué le denomina laboratorio, y por qué razones estructurales, económicas, políticas y demás, convergen un conjunto de estudiosos sobre América Latina en Chile, en Santiago de Chile, con organizaciones internacionales y demás. Y de ahí, para que ustedes puedan diferenciar todos los grupos dependentistas que hubo, que también incluso lo vimos en clase, y creo que les mandé también hay un power que le pasábamos y demás, para que ustedes puedan diferenciar todos los grupos que hubo y las distintas aristas que tuvo el análisis dependentista, ¿no? Y después, clave que tienen que leer es el texto de Cardoso y Faletti, ¿no? Ese es un libro que va entero, y diferenciar bien cuando lean ese texto es qué proponen ellos como análisis integral del desarrollo, a diferencia de lo que ellos consideraban que hacían quienes estuvieron antes que ellos, ¿no? Sobre todo los estudios cepalinos, respecto de cómo analizaban el desarrollo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ellos? Y ahí poder ver que este análisis integral incluye las variables sociológicas, políticas, el análisis de clases, es un análisis integral del desarrollo y no solamente un análisis económico del desarrollo. No se asusten que es el libro no se asusten, el libro completo es un libro chiquito, es cortito, y la lectura está re buena, y tiene mucho dato histórico, así que es bastante llevadero. No se asusten por pensar que es un libro entero, sino que realmente lo van a disfrutar porque es cortito, está bueno, hay mucho de historia, así que no lo vean con malos ojos a pobre Cardoso y Faletti. Y otra cosa, que por ahí tampoco se mareen con la cantidad de datos que hay sobre cada uno de los países, porque Fernanda nosotros no vamos a preguntar, bueno, ¿y cómo se ubicaba Cardoso y Faletti a Chile en tal momento? En realidad ellos hacen una tipología de países, van a nombrar 2 tipos de países en relación a cómo se han relacionado con el mercado internacional, bueno, cómo se han constituido y cómo se dan las relaciones de dependencia en cada una de estas 2 tipologías, pero ustedes no tienen que saber, bueno, sí, en realidad Chile está ubicado dentro de acá, si lo saben mejor, por supuesto, pero digamos, no se pierdan en esa marea de datos, porque también eso, obviamente, que es un análisis que se hizo en los años 60, entonces no necesariamente cada uno de estos países sigue perteneciendo a ese tipo de tipología, pero sí analizar a qué le denominan como economía de enclave, cuáles son los países que han logrado, o sea, que hay otros países que han logrado cierto tipo de desarrollo nacional, cierto tipo de industrialización y demás, y mayor autonomía que los enclaves, y a qué le denominan la dependencia, ese tipo de análisis es el que tienen que hacer. Y presten atención acerca del final, cuál es la propuesta o cuál es el horizonte que plantean Cardoso y Faletti en el libro de salida a la situación de subdesarrollo. Digo, porque hacen todo un análisis histórico, categoría, analítico, clasificación, análisis integrado del desarrollo, con todo el enfoque, y cerca del final hacen una propuesta del horizonte a partir del cual ellos consideran que América Latina sale del subdesarrollo, podría llegar a salir del subdesarrollo. Tengan en consideración la salida, digamos, también. Después, perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Después están las preguntas sobre el marxismo latinoamericano. Para eso Fernanda en la clase diferenció todas las etapas. Fíjense que también tienen el texto de Omar Hacha, y ahora no me acuerdo cómo es el apellido de Débora, no, es Hacha y alguien, bueno, que no necesariamente por ahí se llaman exactamente igual las etapas, ¿no? Pero básicamente toda esta etapa del marxismo latinoamericano con la presencia de Mariátegui y demás es lo mismo. Revisen las clases de Fer porque eso también está ahí, así que no hace falta que nosotros ahora la repitamos, pero sí ver estos hitos importantes como por ejemplo, digamos, qué significó Mariátegui para el marxismo latinoamericano, cuáles son las crisis
qué significan los años 60 para el marxismo latinoamericano, qué pasa en los años 90 con el marxismo, con los exilios, con las dictaduras militares, este tipo de procesos históricos y qué ha ido pasando con el marxismo en estos momentos históricos, ¿no? Pau, consulta. Faltan 3 minutos y se corta. No sé, ¿quieren que dejemos acá? Porque después, justamente hasta la pregunta bueno, humanismo cristiano es lo mismo que ya vimos recién, la diferencia entre humanismo cristiano y teología de la liberación, ya lo vimos recién, y después están las preguntas sobre colonialismo interno y el tema del problema del indio. Y ahí cerraríamos todo lo que es la unidad número 3, hasta la unidad número 3. Quieren que hagamos hasta ahí y después cuando estén por rendir la unidad número 4 y 5 o el año que viene podamos repasar las otras preguntas o nos volvemos a conectar. Y yo creo que igual, o sea, de acá por lo menos que yo la prepare, va a ser mejor después acercarme a consulta e irlo charlando, por lo menos yo. En verdad creo que siempre hace falta la lectura. Otra cosa que nosotros queremos aclarar, que esto de ir respondiendo las preguntas y las respuestas no reemplaza la lectura de los textos porque a veces nosotros por ahí suele ser una trampa esto también de las preguntas, porque no una trampa para ustedes, ni hecho intencionalmente ni nada, sino que hay cuestiones que están solamente en los textos y otras cosas que son cuestiones que podemos ir elaborando conjuntamente a partir de las clases, ¿no? Pero tengan en cuenta de que son importantes leer las lecturas obligatorias y también las lecturas básicas. Así que es como una relación entre ambas cuestiones, ¿no? Sí, además, cuando vayan leyendo los textos se van a dar cuenta la dimensión de las preguntas. Entonces, ahí van a poder advertir concretamente a dónde van orientadas muchas de las preguntas cuando tengan los textos frescos e incluso conversar con nosotros el año que viene o cuando estén preparándola va a ser mucho más rico, o sea, va a ser mucho más orientador cuando tengan los textos frescos ustedes también leídos. La última pregunta de la unidad número 3 tenía que ver esto del problema del indio, que también tiene que ver con la unidad número 5 y con lo que Fernanda ayer precisamente dio en clase sobre la postura de Mariátegui frente a la postura, digamos, en relación a la pregunta sobre el indio, y ella lo diferenció con otras ideas de colonialismo interno, porque, digamos, el Mariátegui, el problema central estaba en la clase, ¿no? Entonces, donde todavía no era teorizado este debate como un problema étnico, ¿no? Y casi de la mano o sea, como algo integral a las cuestiones de clase, ¿no? Como si se van a complejizar más en los años 60, o sea, incluso Fernanda habló de este núcleo teórico que van a hacer en los años 2000 con Quijano, toda esta idea de la colonialidad del poder y demás, ¿no? Pero este texto de la discusión sobre el colonialismo interno ya está presente en los años 60 y nosotros lo vimos en el laboratorio número 3. Está por acabar, así que... Sí, estoy más, si vos... No, era eso nada más. Y si tienen alguna duda, consulta